nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor, que pronto vendrá a salvarnos, esté con todos ustedes. Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Empezamos nuestro retiro de Adviento y quisiera saludarle a cada uno de ustedes, de manera especial a aquellos hermanos y hermanas que por razones particulares no se han podido todavía integrar a las celebraciones y actividades de nuestra parroquia de manera presencial. A cada uno de ustedes los llevamos en nuestro cariño, nuestro recuerdo. Les extrañamos y esperamos que pronto puedan estar con nosotros. Quisiera comenzar con el capítulo 2 del profeta Isaías, que es lo que nos va a servir de base para esta primera reflexión de esta noche de nuestro retiro, que como ustedes ya saben, lo hemos titulado Ven, caminemos a la luz del Señor, ligeros de equipaje. Isaías, repito, capítulo 2, empezando en el versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Al final de los tiempos estará firme el monte de la casa del Señor, sobresaliendo entre los montes encumbrados sobre las montañas. Hacia él confluirán las naciones, caminarán pueblos numerosos. Dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro entre las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará espada pueblo contra pueblo. Ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Palabra del Señor. Bien, mis hermanos y hermanas, como hemos escuchado, esta invitación del profeta Isaías al pueblo es para que camine a la luz del Señor. Y usa la imagen de la montaña, caminar hacia el monte del Señor, caminando a la luz del Señor. Por nuestra experiencia sabemos, los que hemos subido montañas, que para subir una montaña sería muy incómodo si uno tuviese que llevar una carga pesada, porque ya el hecho de subir comporta una dificultad. Esa dificultad se hace mayor si tuviéramos que llevar una mochila pesada o un bulto en la mano y otras cosas más. Por eso, esta imagen de subir a la montaña, caminando a la luz del Señor, se conecta con lo que es parte del título de nuestro retiro, ligeros de equipajes. Porque cuando uno va ligero de equipaje, la subida a la montaña se le hace más fácil. Y podemos poner esta invitación de Isaías a nuestra vida. El Señor nos invita a caminar a su luz, a esa montaña donde Él habita, pero nosotros necesitamos ir por la vida ligeros de equipaje. ¿Y cuáles son esos equipajes que a veces hacen pesada esa subida a la montaña, responder a esa invitación del Señor? ¿Cuáles son esos equipajes que a veces nos dificultan caminar por la vida? Esos equipajes son las experiencias por las que pasamos durante nuestra vida. Experiencias personales,
experiencias comunitarias, equipajes que nosotros mismos hemos buscado y también equipajes que hemos dejado que otros nos pongan en nuestra vida. Naturalmente, no podemos ir por la vida sin estar equipados. El problema es que a veces estamos demasiado equipados y entonces la vida se nos hace difícil y se nos hace también cuesta arriba caminar a la luz del Señor. Cuando nosotros nos cargamos de los equipajes del mundo solamente, esos equipajes, naturalmente, que nos dificultan caminar a la luz del Señor. Por eso dice el profeta que parte de la invitación es caminar a la luz del Señor para que Él nos instruya en sus caminos. Que sea la palabra de Dios, el mismo Señor que nos va instruyendo, nos va dando su ley. Y vivir en la ley del Señor, entonces nos ayudará a darnos cuenta cuáles son los equipajes que necesitamos llevar durante nuestra vida para poder subir al monte del Señor y estar con Él. Hay personas que han pasado por experiencias tristes en la vida, terribles, y llevan esas heridas, esos recuerdos, como un equipaje pesado que no le deja caminar ligeramente. Incluso personas que han paralizado su vida. La vida, de alguna manera, le pesa tanto que están prácticamente paralizados. Se limitan a hacer lo mínimo. En otras ocasiones, esas experiencias le han llevado a un disgusto, a un desencanto de la vida, que prácticamente podemos decir que no están viviendo auténticamente, sino que la vida se los está llevando por delante. Y hoy, esta noche, el Señor nos invita a revisar nuestros equipajes para decirnos cuáles son, a la luz de su palabra, lo que nos conviene llevar por la vida y lo que no nos conviene llevar. Voy a poner algunos ejemplos solamente. Cada uno de ustedes, reflexionando, sabrá qué equipaje tiene, qué maleta, qué bulto o qué saco tendrá que le pesa. Pero hay personas que tienen un equipaje de odio en su vida. Y el odio comporta rencor. El odio y el rencor siempre van de la mano. Y caminar con esas dos maletas pesadas, porque el odio pesa y el rencor también, dificulta caminar ligero y se opone a las enseñanzas del Señor. Y entiendo que a veces pasamos por experiencias muy duras en la vida. Y producto de esas experiencias surge el odio hacia personas. Puede ser una persona particular o varias personas. E incluso el odio hasta a la sociedad.
el rencor. Y es triste vivir de esa manera. No estamos diciendo que la persona que lleva ese equipaje o esos equipajes sea una persona mala o sea una persona culpable. No, simplemente ha reaccionado ante esa experiencia con ese equipaje. Pero sí tiene que darse cuenta que no vale la pena. Que no vale la pena dejar que nuestro corazón esté lleno de odio o de rencor. El rencor a veces incluso lleva a actos de venganza, desencadena actos que pueden dañarnos y dañar a otros. Por lo tanto, si de alguna manera podemos decir que parte de nuestro equipaje es el rencor, es el odio, es el deseo de venganza, se opone a la ley del Señor y hay que pedirle al mismo Señor que sea Él el que nos ayude a poner esos equipajes en sus manos. Pedir su misericordia. ¿Y por qué pedir su misericordia? Porque como sabemos, la misericordia de Dios lleva a que Dios se ponga en el lugar de nosotros, ponga su corazón al lado de nuestro corazón y entienda por lo que nosotros estamos pasando. Y como Él tiene todo el poder, a través de su misericordia, de ver la miseria de nuestro corazón, entonces Él puede tomar esos equipajes que a veces nosotros no tenemos la capacidad para dejarlos o para entregárselo. Es el Señor a quien acudimos para pedir que obre misericordiosamente en nuestra vida y nos libere de esos equipajes, de ese rencor, de ese odio, de ese deseo de venganza. Y en cambio nos dé un corazón libre. Y al tener un corazón libre, es un corazón que se capacita para perdonar. Y al perdonar, o también en otras ocasiones, tener la humildad de pedir perdón, nos liberamos. Y al liberarnos, nos sentimos ligeros. Es como cuando uno tiene varias cosas en las manos que le pesan, o en la espalda una mochila, y de repente llega a la casa y alguien de la casa sale, espérate, ven, déjame ayudarte. Y nos va quitando y nos va ayudando y nosotros entramos entonces en la casa ligeros, porque ya nos han ayudado a quitar esas cargas. De la misma manera pasa con esos sentimientos negativos que se han convertido en cargas para algunas personas y han hecho que su vida, en vez de ir ligera, vaya cargada. Como les decía, cada uno sabrá qué carga ha tenido que llevar durante su vida o lleva en este momento. O qué carga también ha asumido que no debería llevarla. A veces, por la bondad nuestra, asumimos cargas de otros que no debemos llevarla. Si ciertamente tenemos que ayudar a los demás con sus cargas,
la palabra significa ayuda, no significa asumir todo y dejar entonces que esa persona vaya ligera mientras nosotros vamos cargados. Voy a poner un ejemplo en el ámbito de la familia. No podemos negar que a veces en el matrimonio una parte lleva demasiada carga y la otra parte va demasiado ligera. Voy a poner el caso de las madres. A veces hay esposos que dejan toda la carga de la crianza de los hijos a la esposa. Entonces ella asume las tareas del hogar y también la tarea de educar a los hijos, de estar pendiente de los hijos. A veces el esposo piensa que su única responsabilidad es mantener, proveer económicamente las necesidades de la casa. Pero cuando se trata de enfrentar cualquier situación familiar con los hijos, sean pequeños o sean grandes, adolescentes o ya grandes, hay esposos que dicen, no, tú te encargas de eso, tú te encargas de tus hijos. Y la palabra es cómica, por decirlo así, de tus hijos, como si no fueran de él. Y entonces tenemos madres que van arrastrando las cargas propias del hogar, sus cargas personales y las cargas de la crianza de sus hijos, ellas solas. O puede ser lo contrario también. Puede ser que la madre descargue su responsabilidad en el padre y sea éste el que lleve la carga. Y sabemos entonces que está en contra de la ley del Señor. ¿Por qué está en contra de la ley del Señor? Porque cuando dos personas se casan, dicen, dejan de ser las dos personas para ser una sola carne, para caminar juntos. Y ese caminar juntos comporta llevar las cargas juntos. Pero no está en la voluntad de Dios que uno de los dos sea el que lleve la carga que le corresponde a los dos. Por eso es importante también revisar si como madre o como padre usted siente que en el hogar usted lleva unos equipajes que le van aplastando la vida, cargas insoportables a veces que no le dejan vivir adecuadamente, tendría que preguntarse, ¿yo he dejado que me echen toda la carga? Y entonces tendría que empezar en un diálogo sincero con su esposo o su esposa y decir, a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Cuáles son las cargas de este hogar que todos tenemos que asumir como esposo o como esposa? Y aún cargas que los hijos, según van creciendo, también pueden ir ayudando en esas cargas. A veces hay la idea de una mujer buena, consagrada, abnegada, porque es la que se echa, como decimos popularmente, todo encima. Y mientras los demás van muy ligeros por la vida, ella va aplastada por todas las cargas. O también se puede dar el caso de que sea el hombre en la casa. O también más adelante, según los hijos tengan capacidad, hay padres y madres que le echan también cargas duras a sus hijos. No, todo hogar tiene sus equipajes pesados, sus cargas. Pero si esas cargas se reparten entre los miembros del hogar,
esa carga se vuelven ligeras porque no recaen sobre una sola persona. Por eso en esta noche quisiera que reflexionaran como familia, como hogar. ¿Están las cargas en este hogar bien repartidas? Cada uno, por el amor que le tiene al otro, asume lo que le corresponde para que ninguno, por decirlo así, vaya forzado. O de alguna manera se puede hablar de que hay personas egoístas que no quieren llevar su propia carga y se la tiran al otro. Y tanto está en falta el que le da la carga al otro como el que la acepta, porque no es bueno que uno acepte la carga que el otro puede llevar. Si por una circunstancia hay alguien que no puede llevar una carga por un tiempo, claro que se pueden asumir. Lo malo está que a veces asumimos cargas que el otro puede llevar. Yo sé que este tema es muy sensible, el tema de los abuelos con los nietos, porque hay en este ámbito del abueleo una debilidad grande. Y a veces hay hijos e hijas que se aprovechan de esa debilidad de los abuelos y le tiran la carga de los hijos a los abuelos y a las abuelas. Mientras ellos van muy ligeros de equipaje, los abuelos y las abuelas, disminuidas ya sus fuerzas, hacen un doble esfuerzo para cargar con los nietos. Y eso no significa ser buenos abuelos. Los buenos abuelos son aquellos que ayudan a sus hijos y a sus hijas con los nietos, pero también dejan que sus hijos y sus hijas tengan la responsabilidad de la crianza de sus hijos. Pero cuando hay hijos, y hay que decirlo con pena, que a veces abusan de la bondad de sus padres y les cargan pesadamente con la crianza de los nietos. Y entonces no hay un equilibrio ahí. No hay un equilibrio. No es justo que los hijos estén de fiesta frecuentemente mientras los abuelos están desvelados cuidando los nietos. O que los abuelos estén tan limitados con la presencia constante de sus nietos que ellos no puedan vivir su propia vida adecuadamente. Entonces, hay que llegar a un equilibrio justo de que los abuelos y las abuelas digan, sí, estamos aquí para ayudarte, para hacerte ligera esa carga, pero no estamos aquí para sustituirte. Y en un momento dado, los hijos tienen que sentir, en el buen sentido de la palabra, que es maravilloso tener hijos, pero que eso también comporta una cierta carga que hay que asumir y no querérsela tirar a los abuelos y a las abuelas. Este debe ser un punto de reflexión también entre los hijos y las hijas y sus padres, los abuelos y las abuelas. ¿Qué tan justo es esa relación que nosotros tenemos? ¿O qué tanto hay abuelos y abuelas que más que disfrutar de los nietos, lo sienten como una carga?
porque de alguna manera se está abusando de ellos. Y eso no es justo. Y eso no es lo que Dios quiere. Repito, sé que este tema es sensible de ambas partes, pero nunca se debe llegar a los extremos de que yo tengo toda la carga o que tú no quieres ninguna carga. No, estar ahí para ayudar y ser de manera justa, hacer el trabajo que le corresponde a cada uno. Pasa lo mismo con las cargas del dinero. Sabemos que a este nivel también hay personas que se han dejado acumular cargas de dinero porque quizás no tienen las orientaciones necesarias para una buena administración de manera personal y han incurrido en cargas económicas que es su responsabilidad. Pero también hay otra parte, y es que hay personas que también se han dejado cargar equipajes económicos de otros. Y las dos partes están malas. Por eso es necesario que si alguno siente que tiene una carga económica pesada de manera personal, reflexione, ¿por qué yo he llegado a acumular todo este equipaje económico que me pesa tanto? Y buscar ayuda. Hay buenos asesores económicos hoy que dan orientaciones y soluciones para poderse liberar de esas cargas. Pero también reflexionar y decir, a ver, yo me he dejado cargar. En el hogar pasa eso muchas veces, que habiendo personas que tienen recursos económicos, muchas veces no cooperan en el hogar. Y hoy día tenemos padres y madres gastando todo lo que ganan, mientras sus hijos y sus hijas, algunos de ellos también ganando buen dinero, pero no cooperan en la casa. Y los padres entonces asumen todo e incluso, por decirlo así, le dan todo el servicio a sus hijos. Ellos llegan, tienen la comida, tienen la ropa lavada, tienen una habitación donde estar, tienen todo y ellos no cooperan. Mientras los padres están cargados a veces con deudas. Ahí la ley del Señor nos dice que estamos cayendo en el pecado del egoísmo. Por eso hay que procurar que también las cargas económicas en el hogar, en la medida en que cada uno tiene, pueda asumir parte de esas cargas económicas del hogar. No importa si el padre tiene o la madre tiene, si el hijo tiene también debe cooperar. No dejar la carga en manos de uno u otro. Este es un tema sensible también, pero tenemos que reflexionar porque a veces hay personas que están sufriendo mucho por las cargas económicas que tienen y es simplemente porque se han dejado cargar demasiado, teniendo frente a ellos personas que pueden, como se dice, echarle una mano y deben hacerlo,
para que las cargas económicas en el hogar puedan compartirse. Cantamos. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Bien, hermanos, nos quedamos hablando de esas cargas, de ese equipaje a nivel económico que muchas veces hay personas que llevan de manera insoportable en su vida. Quisiera hablar aquí de otros equipajes que a veces nos cargan la vida. Es el aspecto emocional. Todos tenemos situaciones emocionales por las que pasamos, como decíamos al principio, que nos marcan, que nos dejan ciertos equipajes en nuestra vida, personal y también de los otros. Pero aquí quiero precisar algo, y es que hay personas, y me van a perdonar la franqueza, que emocionalmente se cargan mucho porque, con todo respeto, se meten demasiado en la vida de los demás. Y al meterse demasiado en la vida de los demás, se cargan de la vida de los demás. A veces uno se encuentra con personas que está viviendo demasiado intenso los problemas de los otros, mientras que esas personas que tienen sus propios problemas no lo están viviendo tan intensamente. Encontramos padres y madres cargados por las situaciones de sus hijos y de sus hijas, mientras sus hijos y sus hijas están simplemente asumiendo adecuadamente esas situaciones por las que están pasando. Entonces, si bien tenemos que estar atentos a la vida de los demás, para poder tender la mano, tiene que haber un límite. Yo llamo siempre a eso un límite
sanador entre las relaciones. Yo puedo tener mis hijos, mis amigos, mis amigas, y puedo estar muy atentos a ayudarles en sus problemas. Pero yo no puedo hacer de mi vida la vida de ellos. Yo no puedo traer los problemas de ellos a mi vida y vivir a través de sus problemas. Y este punto es muy delicado, porque hay gente que no conoce a veces los límites y sobrepasa. Con los hijos, mientras están pequeños, mientras son menores de edad, claro que los padres tienen que cargar con sus vidas, por decirlo así. Son los responsables primeros de ellos. Pero una vez que los hijos crecen y son mayores de edad, ellos van buscando su propia manera de vivir. Tienen derecho a tener su propia vida. Una de las maneras que lo hacen de manera frecuente es el matrimonio. Se casan por la iglesia, por lo civil, o a veces simplemente una de las costumbres de la sociedad ahora es lo que se llama la unión libre. Y ellos, con su mayoría de edad, con su razonamiento, tienen el derecho a decidir cómo van a vivir su vida. Pero hay padres y madres que tienen el concepto de cómo las cosas se deben hacer. Sobre todo para los padres cristianos, la idea es que su hijo, su hija, se case por la iglesia. Eso es lo ideal. Se case con ese buen muchacho o esa buena muchacha que esté a su nivel de educación, a su nivel económico, a su nivel social, y es lo ideal. Pero resulta que muchas veces ese ideal no se da. Y entonces nos cargamos con esa situación. Y hay padres y madres que sufren muchísimo cuando sus hijos y sus hijas deciden casarse por lo civil, o más cuando deciden unirse en unión libre. No estoy defendiendo esas posiciones. Como cristiano, lo ideal sería el matrimonio por la iglesia. Lo ideal sería que cada uno encuentre su príncipe azul o su princesa rosada. Pero no siempre sucede así, hermanos y hermanas. Y ante esas situaciones, no podemos cargarnos tan emocionalmente y empezar a sufrir y empezar a decir, es que lo ideal es que ella se case con un muchacho tal, es que lo ideal es que se case por la iglesia, es que esto, que lo otro, es lo ideal. Y usted como padre, como madre, debe aconsejar a sus hijos. Pero lo que usted no puede es empezar a ponerse en contra y en guerra cuando sus hijos y sus hijas mayores de edad deciden qué hacer con sus vidas. Cuando ellos asumen sus propias cargas, sus propios equipajes para ir por la vida. Usted, a veces, el único recurso que va a tener es rezar por ellos, encomendarlos en las manos de Dios. Pero no cargar con esas vidas. Y lo que es más triste, a veces hay padres y madres que rompen las relaciones con sus hijos porque estos no han asumido los consejos que ellos le dan o no han seguido el camino
que ellos ven claro por donde tienen que caminar. Tristemente, la vida a veces no es el ideal que queremos, como decimos. Pero lo que tenemos que procurar siempre es que lo principal no se pierda. Nunca romper las relaciones con los hijos o las hijas, porque ellos han decidido asumir unos equipajes para caminar por la vida. Porque cada quien tiene que vivir su propia vida. Y el Señor es el primero que nos deja vivir nuestra propia vida. Él está ahí siempre para ayudarnos cuando nosotros acudimos a Él en diferentes circunstancias. Pero Él nos deja vivir nuestra propia vida. También tenemos que aprender nosotros, como padres, como madres, amigos y amigas, a dejar que los demás vivan su propia vida. Y decía que no se pueden romper las relaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que estar al lado de ellos para ver cómo le podemos ayudar. ¿Cómo le podemos ayudar a que ellos asuman y caminen su propia vida? Y cuando los equipajes de la vida se le hacen demasiado pesados, estar ahí para dar una ayuda. Porque para eso estamos, para servir, para ayudar a los demás. Pero si siento que la otra persona no ha seguido mis consejos o no me ha complacido en algo y rompo la relación, no estoy actuando según la ley de Dios. Porque lo que estoy dejando es que lo que yo quiero se imponga. Y en ese sentido, estoy siendo egoísta, porque lo que quiero es lo mío. Aunque puede ser que tenga razón. Puede ser que usted vea claro que su hija se va a casar con un muchacho que no le corresponde o que no le conviene. O su hija con una muchacha que no le conviene. Pero ellos tendrán tristemente después que dan el paso, que darse cuenta que no le convenía. Y cuando regresen a usted con el corazón destrozado, desilusionados, usted como padre, como madre debe estar ahí para ayudar a recomponer la vida de su hijo o de su hija. Aunque no sea fácil, porque es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos da su ley, como dice el profeta, nos instruye en sus caminos. Pero muchas veces nosotros no seguimos ese camino. Y al no seguir ese camino, caemos en el pecado. Desobedecemos a Dios. Le damos la espalda. Y después nos damos cuenta que estábamos equivocados. Y cuando regresamos a Él arrepentidos, lo único que encontramos es el perdón y la misericordia de Dios, el abrazo de Dios y la invitación a seguir hacia adelante, a no paralizar nuestra vida. Entonces es importante, hermanos y hermanas, que sepamos mantener una distancia saludable en nuestras relaciones, en nuestra familia, con los amigos, con las amigas, en el ámbito del trabajo, de los estudios, en todos los aspectos de la vida, para no cargarnos inadecuadamente y demasiado con la vida de los demás. Hay personas que de manera
valga la redundancia, personal, no tienen una vida tan pesada, pero sí han hecho que su vida sea pesada porque han asumido demasiado carga de los demás. Están metidos demasiado inadecuadamente en la vida de los demás. Y eso no es posible. Y a veces es duro reconocerlo, porque tenemos buenas intenciones, pero no solamente las buenas intenciones bastan. Por eso quisiera que cada uno de nosotros reflexionara y pensara, ¿qué tanto yo estoy cargando equipajes de otros porque yo me he introducido de manera inadecuada en su vida y he asumido esos equipajes como propios? Y no he dejado que cada uno pueda llevar su equipaje. Meternos en la vida de los demás siempre tiene que ser equilibradamente, con una distancia saludable y respetando, aún no estemos de acuerdo, las decisiones de los demás. Ser siempre sincero, decir lo que pensamos, con amor, con respeto, pero al final respetar la vida de los demás. Cantamos. Mis alegrías y mis tristezas, lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego, Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Bien, hermanos, terminábamos diciendo cómo mantener una distancia saludable de la vida de los demás. Y solamente quiero añadir sobre esto que ciertamente en el ámbito de la familia, muchos padres y madres u otros tipos de relaciones van a decir, yo tengo derecho a meterme en su vida, tengo derecho, sí. Hay cierto derecho, pero ese derecho tiene límite saludable. Es lo único que quiero decir. No es que no se tenga derecho, no es que hay que dejarlo, no. Como padres y madres, los padres y las madres nunca terminan con la vida de los hijos. Lo que cambia es la manera y la dinámica de vivir la vida con los hijos según ellos se van desarrollando. He puesto estos ejemplos, pero sé que hay muchos más. Y por eso quiero dejarles como tarea que se tomen un tiempo de esta noche a la próxima noche de mañana para que, si le parece bien, relean de nuevo esta parte del capítulo de Isaías 2, del 1 al 5, y puedan pensar cuáles son estos equipajes
que están dificultando que yo camine a la luz del Señor. Que yo pueda sentir que no me dejan subir a esa montaña porque estoy demasiado cargado. ¿Cuáles son esas leyes del Señor, esas enseñanzas del Señor que yo he olvidado o que no le estoy haciendo caso para poder ir por la vida ligero de equipaje? Incluso, si les parece bien, en las familias les puedo proponer diálogo también, basado en la humildad y en la sinceridad, que se pueda dialogar como familia y decir, a ver, vamos a ver en esta casa, ¿quiénes sienten que van más cargados que otros? ¿Quiénes sienten que van más ligeros que otros porque no han asumido las cargas que tienen? Pero eso no como una manera de discusión ni de acusación, sino como una manera de reflexión. Se lo dejo de tarea. Y también individualmente, saquen un tiempecito para reflexionar sobre qué tan pesada va mi vida o qué tan ligera va. O cuáles son las cosas que tengo que hacer para aligerar mi vida, si es que la encuentro demasiado pesada. Le dejo esa tarea para mañana. Y quisiera terminar esta noche, o esta parte de esta noche, pidiendo al Señor por cada uno de nosotros. Este tiempo de Adviento que ya se está terminando, la próxima semana ya estaremos entrando en el tiempo de Navidad. Que el Señor en su bondad y en su misericordia siga trabajando en nuestras vidas. En las vidas de los que queremos, de nuestros familiares y amigos. Que siga trabajando en las vidas de tanta gente que esta situación por la que estamos viviendo, de esta pandemia, les tiene tan afectados. A todos estamos afectados, pero hay otros que están más afectados por diferentes circunstancias personales. Que sintamos la certeza de lo que vamos a celebrar la próxima semana. Emmanuel, Dios está con nosotros. Dios camina con nosotros. Y que sintamos ese Dios a nuestro lado. Ese Dios presente y real que camina delicadamente a nuestro lado, que no está forzando ninguna situación, pero sí que está atento a cualquier solicitud que nosotros le podamos hacer. Y con esa certeza, pedirle a ese Dios que está con nosotros que nos ayude en esta tarea de aligerar nuestra vida, en esta tarea de poder aceptar esa invitación a través del profeta Isaías que Él nos hace. Caminar a su luz, subir al monte de Él para estar con Él, que significa caminar toda nuestra vida de su mano,
siguiendo sus enseñanzas. Padre de bondad y de misericordia, te damos gracias por este tiempo de Adviento que estamos viviendo. Tú sabes cómo hemos vivido estos días que han pasado. Y te queremos pedir que estos pocos días que faltan para llegar a la fiesta de la Navidad, podamos seguirnos preparando adecuadamente para vivir el misterio de tu nacimiento. Que podamos llegar a la Navidad y poderla celebrar a pesar de la circunstancia que estamos viviendo, llenos de alegría, de esperanza y de confianza en ti. Porque a pesar de toda la circunstancia, resuena en nuestros oídos esa frase que a través de los siglos fue pronunciada como una realidad maravillosa. Ese nombre maravilloso, Emmanuel, Dios con nosotros. Tú estás con nosotros y contigo a pesar de la circunstancia. Siempre estamos seguros y siempre tenemos esperanza. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Síguenos instruyendo en tus caminos y haz que dejando las cargas que no nos ayudan, podamos subir al monte del Señor, caminando en tu luz. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Les deseo unas buenas noches y un buen descanso. Y Dios mediante, nos vemos mañana a las 7 de la noche por este mismo medio. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor.